Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este video de macro vamos a continuar a ver lo que empezamos a discutir el lunes. O sea, estamos empezando a hablar de lo que es el mediano plazo, ¿ok? Mediano plazo significa que aquí estamos considerando una variable más con respecto a lo que hemos visto en el modelo Mandel-Fleming o en el modelo ISLM, que sería el nivel de los precios como variable. Además de esto, tenemos que ocupar de algunos agregados económicos que hasta ahora no habíamos considerado, ¿verdad? Entonces, el lunes hemos definido lo que es la tasa de desempleo, ¿verdad? Entonces, les acuerdo simplemente el número de desempleados dividido por fuerza de trabajo, que sería la suma de todos los empleados más todos los desocupados. Tienen un poco de gráficos en las slides que le muestran los efectos de la crisis actual sobre el mercado laboral chileno. ¿Ok? Entonces hemos definido esta variable y hemos empezado a hablar de salarios. ¿Ok? Entonces salario nominal, la variable la vamos a definir como W y vamos a ver entonces salario nominal, salario real y esta es la primera parte y después nos vamos a ocupar de cómo se fijan los precios, ¿ok? Y entonces, como les decía, vamos a utilizar el concepto de competencia monopolística, ¿ok? Entonces, todo esto nos sirve para ir a construir la curva de oferta agregada, que junto a la curva de demanda agregada, que es las que hemos visto el lunes, nos permite de estudiar el equilibrio del mediano plazo entre el nivel de los precios y nivel del producto. ¿Okay? Entonces, terminamos de ver lo que hemos empezado el lunes sobre cómo se fijan los salarios o qué tipo de modelización vamos a utilizar nosotros. ¿Okay? Entonces, yo le voy a dar más bien algunos flash, para así decir, porque no tenemos el tiempo de entrar bien en los detalles. ¿Okay? Entonces, vuelvo a las slides. Que hemos visto, hemos empezado a hablar, ¿verdad?, de cómo se fijan los salarios. Entonces, hemos visto la diferencia entre concepto de negociación individual, o sea, trabajador-empresa, y un concepto de negociación que es una negociación colectiva. Como les decía, básicamente la diferencia es que la negociación trabajador-empresa significa negociación uno a uno y aquí le reporto solo unos resultados, okay, para ponerle un poco de números, de típicamente encuestas, okay, surveys. Entonces estos son un paper para resultados sobre empresas en Alemania y preguntan básicamente cómo se fijaron los salarios adentro de la empresa. Entonces, la negociación trabajador-empresa es uno a uno, entonces se habla de wage bargaining, en este caso, o sea, de negociación del salario. Y en este caso es más común para lo que les decía, son los trabajadores que tienen una competencias específica. Entonces, más ustedes tienen nivel de educación alto, más en el nivel de skills muy específica, managerial, etcétera, más es fácil y probable que vaya a haber una negociación uno a uno. La otra posibilidad es que la negociación sea colectiva, o sea, básicamente no es que usted va a trabajar y va a poder decidir junto a su empleador mucho, o sea, no pueden ustedes ponerse mucho de acuerdo. ¿Por qué? Porque se fija a nivel más de empresa general con empresas, asociaciones, por ejemplo, de los empleadores con sindicatos. Entonces, ¿cuándo es que la negociación colectiva es más importante? En este paper, el término, en término técnico aquí, es wage posting, porque se llama posting en el sentido que la empresa postea, como que anuncia que para un cierto cargo va a pagar un cierto sueldo, ¿ok? Entonces,
La idea es que esto es más común en, como aquí le dice el bullet point número 2, ¿verdad? Si los sindicatos tienen una fuerte importancia, entonces en la empresa que tienen que están cubiertas da collective agreements, o sea, los collective agreements son los acuerdos que se firman a nivel de sindicato, y además en todo lo que son tipos de trabajo que tienen menos, o sea, no los contratos estándar, entonces part-time, fixed term significa contrato a tiempo. Y otra cosa muy importante, el sector público. Como les decía, por regla no es que uno puede ir a negociar, se anuncia, está escrito, se puede ir a ver cuánto ganan los funcionarios públicos, porque la idea es que no haya discriminación, que cada uno con su cargo tenga un cierto salario, ¿ok? Una idea, los dos tipos de negociación colectiva o individual son bastante, o sea, son las dos importantes a nivel de número, porque, repito, estos son datos por Alemania, pero no son muy diferentes con papers que hacen encuestas y surveys sobre US, por ejemplo. Bueno, se habla básicamente de un 60-40, ¿ok? 60% más o menos negociación, lo que aquí llama wage posting, o sea, o negociación colectiva, o lo que funciona en el sector público, simplemente la empresa que tiene más capacidad de elección, 40% negociaciones individuales, ¿ok? Entonces, o sea, es para decirle que uno no se puede olvidar de los dos, solo cantitativamente importante las dos situaciones, ¿ok? Entonces, que sea por negociación colectiva, que sea por negociación trabajador-empresa, lo que pasa es que se sientan, ¿verdad? Entonces, si somos trabajador-empresa y uno a uno, si en negociación colectiva se sientan los representantes de los sindicatos con los representantes de los empleadores, asociación de empleadores, depende a qué nivel, ¿ok? Y fijan los salarios. Entonces, a nosotros aquí lo que nos interesa es darle, dentro de todo, una forma, de nuevo, una ecuación de comportamiento sin entrar demasiado en los detalles, porque no tenemos el tiempo, ¿okay? Entonces, como les decía, si quieren, si me hago publicidad, pueden encontrar vamos a estudiar este tema en otro curso, ¿okay? En otro ramo. La idea entonces es decir, los salarios nominales, ¿cómo se fijan? ¿De qué dependen? Entonces, punto primero, vamos a decir que van a depender de lo que es el nivel de los precios, pero en el nivel de los precios esperado, ¿ok? ¿Y esto por qué? Entonces, por aquí le estoy poniendo como proporcional directamente, repito, no es muy, lo vamos a dejar así, sin entrar demasiado en la forma. Porque lo que es importante aquí es comprender por qué los precios esperados y no los precios efectivos. Bueno, porque cuando uno fija el salario nominal, lo fija por un cierto tiempo, ¿verdad? Entonces, si son los acuerdos sindicales, se renegocian depende del país, pero 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque es costoso. Sentarse, hablar, más que hablar, pelearse, ¿ok? Entonces, depende de los países, las cosas pueden ser más o menos conflictivas. No se negocian todos los días, es también ustedes si le reajustan el sueldo, ¿verdad? Este reajuste cuando pasa. Ojalá una vez, sean en los casos mejores, una vez al año, si no depende, puede ser cada 2 años, ¿ok? Entonces, si usted piensa, si tenemos expectativa de alta inflación, o sea que los precios nominales van a subir mucho, bueno, uno negocia el salario de manera diferente que si uno vive en un mundo de inflación estable en el cual los precios sí suben, pero a una tasa, qué sé yo, tipo Chile, alrededor del 2%, o más baja aún si uno piensa a Europa y a Japón, ¿ok? 2-3% para lo que es Chile. Entonces, punto primero, los salarios nominales se fijan, como lo fijan, repito, negociaciones, mirando al precio nominal esperado, ¿ok? Y después aquí le vamos a poner una black box, o sea, función de, ¿ok? Y la idea es ponerle, como siempre, una ecuación de comportamiento, o sea, ¿qué pinta tiene esta función f? Dependerá de los datos, lo tenemos que ir a ver, podemos ir a hacer una modelización más fina, etc. No puedo entrar en esto, pero
función de, ¿ok? Entonces, la primera cosa a considerar es que sea negociación colectiva, sea negociación individual, y vamos a ver también, ahora le voy a decir algo sobre lo que es el concepto de salario de eficiencia. Seguramente podemos decir que las negociaciones dependen de la situación económica, ¿ok? Entonces, algo que ya algunos de sus compañeros dijo, si la situación hoy en día, mirando la tasa de desempleo y la situación económica desastrosa, difícil ir a pedir que suban el sueldo, ¿ok? Entonces, para hacerlo muy simple, nosotros aquí vamos a escribir que una de las variables que afecta es la tasa de desempleo. Y le vamos a poner simplemente el concepto que mayor es la tasa de desempleo, menor va a ser la capacidad de los trabajadores, sea individual o organizado en sindicato, en pedir, obtener salarios nominales más altos, ¿ok? Entonces, por esto le pongo un menos aquí. Aparte la situación económica externa, otras variables que claramente influyen, porque básicamente influyen en la definición misma de lo que es el poder de negociación, ¿ok? Son todas las variables institucionales. Entonces, Z, como variables institucionales, significa todo lo que afecta cómo funciona el mercado laboral. En este caso, por ejemplo, vamos a verlo al tiro, el concepto de cuánto son poderosos los sindicatos o cómo funciona a nivel país la negociación colectiva, política tipo seguro de desempleo, seguro de cesantía, política tipo leyes de protección leyes de protección al empleo, por ejemplo, para despedir a alguien, aquí en Chile hay que darle un mes de anticipación, hay que pagar una indemnización, ¿ok? Entonces, vamos a ver, hay toda una gama posible de diferentes organizaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en otros países el seguro de desempleo es más generoso, pero la indemnización cuando se despide a un trabajador es mucho menos importante en términos cuantitativo, ¿ok? Entonces, otra cosa importante, por ejemplo, la presencia de un salario mínimo, la presencia minimum wage, estamos escribiendo, si existe un salario mínimo en el país, cuánto vale, etcétera. Toda esta cosa entran dentro Z. ¿Cómo afectan esta variable los salarios nominales? No es para nada simple, ¿ok? Entonces ahora simplemente para darle un poco una idea, no es tan evidente decirle cómo van a afectar la variable, pero podemos decir algo en el sentido que la idea de un salario mínimo es que haya un piso por lo cual si sube el salario mínimo suben los salarios negociados, porque básicamente la empresa no puede pagar bajo un cierto umbral, ¿verdad? Y lo que es menos claro es ver si el salario mínimo si tiene un efecto sobre toda la distribución de salario, ¿verdad? O si empuja por arriba solo los salarios a nivel, o sea, si este es un constraint binding, por supuesto, va a subir los salarios de los trabajadores que están trabajando al mínimo, pero esto va a subir el salario también de alguien que está por arriba, por ejemplo, de la mediana. Ok, depende, se tiene que estudiar. O, por ejemplo, el concepto de seguro de desempleo. O sea, si lo consideramos como una outside option, o sea, si yo no estoy trabajando, ok, pero tengo un ingreso que me viene del seguro de desempleo, esto significa que si me ofrecen un trabajo por menos de lo que yo obtengo con el seguro de desempleo, bueno, difícil que yo lo vaya a aceptar, ok. Cierto, depende del hecho que el seguro de desempleo no tiene no dura infinito, etcétera. Entonces, podemos considerar, o sea, solamente por convención, le vamos a poner aquí un más para decir que yo aquí dentro voy a considerar que si sube, por ejemplo, considero el salario mínimo, si sube el salario mínimo, esto tiene un efecto positivo aquí sobre el nivel del salario, ¿ok? Ahora, vamos a intentar de ver un poquito más. Entonces, perdón, antes de terminar, esta es
todo lo que yo voy a tener aquí por ahora, una idea del hecho que los salarios nominales dependen de los precios esperados y que son función de toda una serie de variables institucionales y de las condiciones económicas, en particular del mercado del trabajo, que resumimos a través de la tasa de desempleo. Tampoco es tan evidente que la variable correcta a poner aquí dentro sea la tasa de desempleo y no algo más como por ejemplo la tasa 1 menos la tasa de empleo, ¿ok? Y porque como les decía, el problema, la diferencia es que, les recuerdo entonces, ok, la tasa de la diferencia entre la tasa de empleo y la tasa de desempleo es que yo la tasa de empleo la calculo como número del empleado dividido por población en edad de trabajar, ¿ok? Entonces tienen denominadores diferentes estas dos, lo que significa que yo mirando solo la tasa de desempleo no me doy cuenta de toda la gente que pasa de activo a inactivo, ¿ok? Entonces yo puedo tener un mercado del trabajo, y de hecho esto estuvo un problema, una discusión entre los economistas en los últimos años. En Estados Unidos tenía una tasa de desempleo muy baja, ¿ok? Entonces al bajar de la tasa de desempleo debería tener un efecto de presión a la alza de los salarios, cosa que no se vio por muchos años o se vio menos de cuanto uno esperaba según decimos la ecuación estimada de los modelos económicos. ¿Y por qué? Bueno, algunos economistas sostenían que era que porque aunque la tasa de desempleo era muy baja, ok, un poco como le mostré yo, no, nada que ver, como le mostré en este gráfico, la tasa de desempleo llegó a ser de nuevo baja en Estados Unidos. El problema es que había mucha gente inactiva. Entonces, según ellos, esto deprimía igual los salarios y entonces era una consideración para decir que aquí dentro yo debería poner más bien 1 menos la E, más bien que U. ¿Ok? Entonces, ya, nos quedamos con la versión estándar, pero es para decirle que todo puede ser más problemático, todo más problemático de lo que parece. Ok, entonces, una consideración extra sobre lo que les decía entonces en términos de negociación y, por ejemplo, sindicalización, etc. ¿Por qué? Porque esto de nuevo es algo que está muy en el debate. Ahora les voy a mostrar unos artículos. Aquí que les muestro, o sea, la pregunta es, ¿qué le pongo yo aquí? ¿Cómo lo mido yo estos valores? ¿Qué significa sindicalización o poder de los sindicatos? ¿Cómo lo mido? ¿Qué significa en términos cuantitativos? ¿Ok? Esta variable. Bueno, no es simple. Una posibilidad es ir a ver dos medidas que se llaman densidad densidad de sindicalización y lo que se llama cobertura. En Chile en realidad las dos medidas son las mismas, ¿okay? ¿Por qué? Porque no hay posibilidad de extender a lo que no están cubierto, no están inscritos a un sindicato, lo que el sindicato negocia, ¿okay? Entonces en realidad en Chile la densidad y la cobertura, o sea, cobertura significa cuántos trabajadores tienen un contrato que estuvo negociado a través del sindicato, ¿ok? Alrededor del 15%, que es el mismo número de lo que están inscritos a un sindicato, 15%. Hay otros países donde estas medidas pueden ser muy diferentes. Por ejemplo, en Francia, uno puede no estar inscrito al sindicato, pero lo que negocia el sindicato se extiende a todos los trabajadores, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí ven, en estos dos gráficos que les muestro, tenemos Francia y Estados Unidos, y a la izquierda tienen la densidad, o sea, cuánta gente está inscrita, cuántos trabajadores, no gente cualquiera, y a la derecha tienen cuántos están cubiertos por un acuerdo sindical. Y como ven, la sindicalización, la inscripción a un sindicato es muy baja y es menor en Francia que en Estados Unidos, cosa que uno pensaría, o sea, no sé si es tan intuitivo para ustedes, un mercado laboral tan flexible como lo que es el Estados Unidos, uno piensa, y uno mucho más rígido o de tipo europeo como lo
francés, pensaría que los franceses están todos inscritos al sindicato. No, menos del 10% está inscrito al sindicato, ¿ok? En Estados esto no, debería hacer el update de estos datos, estoy hasta el 2010, debería llegar hasta el 2015. Si usted va, busca este database, tiene hasta el 2015, ¿ok? Pero lo que es cierto es que hay los años 80 fueron, de mitad de los 70 hasta los 80, fueron una debacle, ¿okay? Por los sindicatos, y esto por todas partes. No solamente entonces en los países que vieron los liberals, los neoliberals, ¿verdad? Ronald Reagan, Margaret Thatcher en UK, no solamente estos países, ¿ok? Todos los países. En este año, de los 70 a los 80, toda la década del 80, los sindicatos pierden fuerza. Esto es un hecho, ¿ok? Lo que es muy diferente es que, como ven, en Francia, aquí a la derecha, perdón, tienen union coverage, o sea, cuánta proporción de los trabajadores está cubierta por un contrato negociado colectivamente, 90%. ¿Ok? En Estados Unidos son lo mismo, 12 que están inscritos al sindicato. O sea, Estados Unidos como Chile. Si está inscrito, la densidad y el coverage tienen el mismo valor. ¿Ok? Entonces aquí abajo le muestro un gráfico donde tienen union density y union coverage. Entonces efectivamente hay grupos de países que están arriba de la recta, ¿ok? De pendiente de la 45 grados, porque como por ejemplo Estados Unidos o UK, baja inscripción al sindicato, el 12% que veíamos en el gráfico anterior para Estados Unidos, y son los mismos que están cubiertos por un contrato. Misma idea para UK, ok, Canadá, o sea, Anglo-Saxon countries. Después tenemos los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, que tienen harta proporción de gente inscrita en sindicato, y también más aún, ok, están aquí arriba, más aún cubierto porque hay una extensión de lo que se negocia para la gente que tampoco está inscrita. Pero como muchos están inscritos, ok, también tienen las dos medidas altas. Después tenemos los típicos países ¿cómo se llaman? De Europa continental, ¿ok? Entonces aquí el extremo, tipo Francia, pero no es la misma idea para Italia o qué sé yo, Alemania tampoco está muy diferente la situación, o sea, poca gente, relativamente baja en sindicalización, pero muchos están cubiertos porque por norma de ley se extiende lo que el sindicato negocia a todos los trabajadores, por ejemplo, de rubro, depende. ¿De qué depende? Depende si las negociaciones se hacen a nivel muy descentralizado de empresa, mediamente centralizado a nivel, por ejemplo, de rubro, ¿ok? Entonces industria, manufactura o servicios, etcétera, o a más aún a nivel muy centralizado, que sería el caso, por ejemplo, de los países nórdicos, donde se acuerdan, donde quien se sienta a la mesa no son por ejemplo, asociaciones de empleadores de metalurgia con sindicato de metalurgia, entonces el rubro, por ejemplo, sino que todos, asociaciones de empleadores, todos, con todos los sindicatos. Esto es una negociación a nivel muy centralizado. Esto es mediamente centralizado cuando se habla, por ejemplo, de países tipo Alemania o Italia o Francia, ¿okay? Se negocia a nivel típicamente más bien de rubro. En Chile se negocia a nivel de empresa, muy descentralizado, o sea, nivel de empresa individual, mucho más descentralizado, ¿ok? Entonces, todo esto es para decir que claramente depende, porque si yo estoy negociando a nivel muy centralizado, claramente me impacta o tengo en consideración variables a nivel económico agregado. Si yo negocio a nivel de industria, por ejemplo, metalurgia, no es que me interesa, o sea, tengo mis intereses en primer lugar, no es que voy a ver lo que está pasando con los precios y el mercado de otro rubro, ok, no interiorizo mucho. Cuando soy a nivel de empresa, menos aún, no puedo mirar lo que pasa en nuestra huerta pequeña, ¿no? Ok, entonces lo que le quiero decir es que es
ok, o sea, basta una aproximación bastante decente poner aquí dentro tasa de desempleo. Por supuesto que uno podría ser más fino e decir, pero ¿cuál tasa de desempleo? A nivel agregado de la economía, a nivel del sector, a nivel de la región, si estamos con una negociación muy, por ejemplo, mucho más local, ¿ok? Entonces podemos ir mucho más finos aquí, pero decimos por ahora tasa de desempleo, entendemos aquí tasa de desempleo agregado, o sea, total de la economía, ¿ok? Bien, esto para decirle que, perdón, para terminar con esta consideración de cómo se fijan los salarios, el último término que es interesante para ustedes quedarse en la cabeza con el concepto de salario de eficiencia. El concepto de salario de eficiencia está linkeado a la idea que como les decía, un contrato de trabajo es por definición un contrato incompleto, no se puede poner a escribir todo, sobre todo yo no puedo ir a monitorear, yo empleador, de manera perfecta cuánto esfuerzo está poniendo mi empleado, ¿verdad? Lo puedo medir de manera indirecta, pero directamente, perfectamente no. Entonces la idea es que aquí hay una simetría de información, ¿verdad? Yo trabajador sé cuánto tengo que ponerle, cuánto esfuerzo pongo, mi empleador no lo sabe. Entonces, el típico problema de poner bien los incentivos, aquí la idea cuál es. Si yo ofrezco un salario más interesante, ¿ok?, al trabajador, significa que es más costoso para él perder este trabajo. O sea, si yo lo pillo, o sea, hablemos así un poco rudo, si yo lo pillo no haciendo el esfuerzo que quiero que ponga, y entonces tengo una razón para despedirlo, este trabajador perdería un trabajo relativamente, por ejemplo, más interesante si yo estoy pagando un epsilon más del salario de mercado, ¿ok? O si le estoy ofreciendo condiciones muy con ventajas, qué sé yo, más flexibilidad o benefits de otro tipo, etcétera, ¿ok? Entonces la idea es que yo puedo un concepto es que yo puedo subir el salario para incentivar a mi trabajador a trabajar bien, a querer quedarse en la empresa, ¿ok? Entonces no es tan straightforward de decir mayor el salario, mayor el costo para el empleador. No, porque quizá esto empuja una mejor productividad y entonces en este caso el desempleo es básicamente un método de disciplina. O sea, yo le estoy diciendo a mi trabajador, ojo, que si yo te despido, afuera hay desempleo, es lo que te va a costar encontrar otro trabajo y vas a perder este buen trabajo que tienes conmigo, ¿ok? Entonces, esto está, lo que le estoy diciendo está resumido aquí, ¿ok? Con el salario lo fijo para básicamente inducir los trabajadores a quedarse trabajando conmigo y a trabajar bien, ¿ok? Entonces, en este caso igual queda ok ver que a mayor tasa de desempleo el salario nominal baja, porque básicamente es más pesada, decimos, la amenaza que si tú te quedas, si yo te despido porque no está haciendo el esfuerzo necesario, afuera el mercado, la situación es muy mala, ¿ok? Entonces va a ser muy difícil encontrar otro trabajo. Entonces esto se llama como un efecto de discipline, la presencia del desempleo. Esto es para decirle que, resumen, cualquier sea la idea que usen, negociación colectiva, individual o salario de eficiencia, aquí le pongo tiene el link a un artículo del Guardian, que está un poco viejo, pero puede ser interesante, que le dice, es viejo de más que un año, pero le dice en términos manageriales, ¿ok? Entonces yo no sé ustedes qué van a hacer, pero si van a ser managers, acuérdense, CEO o qué sé yo, acuérdense de esto. Si, por ejemplo, tienen una situación con mucho turnover, o sea, mucha gente que sale y entra de la empresa, problemas de productividad, etcétera, quizá pueden pensar al hecho que, y según el tipo de empresa, quizá pueden pensar al hecho que quizá los trabajadores están recibiendo salario demasiado bajo, que entonces pueden ir a leerlo, es interesante en el debate, además de subir los salarios, el salario mínimo. Ok, entonces
la última consideración que teníamos aquí. Perdón, para terminar, entonces lo que le estaba escribiendo antes, toda esta discusión es para decir que nosotros la vamos a resumir en términos de una ecuación de comportamiento simple, como les decía: salario nominal, funciones de los precios esperados y funciones de la tasa de desempleo y de todas estas variables institucionales. Ahora, yo no, como les decía, ¿qué hay dentro Z? Bueno, como les decía, salario mínimo, generosidad del sistema de seguro de desempleo, leyes de protección al empleo, etcétera, etcétera. Ninguna de estas medidas son tan simples. O sea, ¿en qué sentido? Uno tiene que ir a ver los efectos del salario mínimo y sobre qué, sobre cuánto valen los salarios, y sobre todo vamos a tener que ver el efecto sobre la tasa de desempleo. Entonces, el discurso clásico es: subo el salario mínimo, es más costoso que contratar la gente, la empresa van a despedir y la tasa de desempleo va a subir. Así es, no es tan simple. ¿Por qué lo vamos a tener? O sea, para decirle que podemos interpretar de manera bastante directa el efecto de Z sobre W, sobre las otras consecuencias, por ejemplo, que pasa en equilibrio sobre la tasa de desempleo, tampoco no es tan simple, ¿ok? Pero para antes de ir a ver esto en términos de los efectos totales de equilibrio sobre la tasa de desempleo, quiero decir, tenemos que poner la otra parte de la situación, ¿ok? Cómo fijan los precios las empresas, ¿ok? Entonces, vamos a ver algo de esto y volvemos a la parte institucional. Ok. Rápidamente aquí, como les decía en clase, no hablamos aquí de la hipótesis de competencia perfecta porque no es muy realística, ¿ok? No es muy realista. Una posibilidad es considerar simplemente lo que es una situación de monopolio, que tampoco es una representación tan realística, ¿verdad?, de la realidad, porque observamos, aparte, mercados muy específicos, muchas empresas en un cierto mercado, no solo una, ¿ok? Pero da lo mismo en el sentido que para nosotros lo que sirve va a ser simplemente la conclusión. Entonces, aquí yo le reacuerdo en una situación súper simple en la cual tienen una función de producción que depende solo del factor trabajo. Y si yo soy una empresa monopolística, entonces quiero maximizar mis profits y me encuentro con una función de demanda enfrente, ¿ok? Y con pendiente negativa, y mi costo total aquí es solo puro costo del trabajo, o sea, W el salario por la cantidad de gente que tengo que contratar, que N, que es igual a Q, simplemente por esta forma funcional súper simple, ¿ok? Entonces, para hacerlo de verdad la versión más stripped down posible, si yo resuelvo el problema de maximización de los profits y lo resuelvo, entonces tiene la first order condition aquí. Voy rápido porque estas cosas ya las saben, ¿ok? First order condition, defino como epsilon la elasticidad de la función de demanda Q con respecto al precio, ¿ok? El resultado final es que yo tendré una expresión que me dice cómo fijo el precio, o sea, cuál es el precio que yo voy a cuál es la cantidad que yo voy a producir, ¿ok? Según, considerando entonces que yo me puedo mover arriba de una curva de demanda, ¿ok? El resultado final me va a decir, aquí tenemos el gráfico más fácil, entonces tiene la función de demanda, tenemos en verde el costo marginal, en rojo el marginal revenue, o sea, la ganancia marginal, ¿ok? Y yo como monopolista voy a elegir de producir una cantidad en correspondencia a la cual el costo marginal es igual a la ganancia marginal, ¿ok? Y a cuánto la puedo vender, a el precio que voy a leer aquí arriba de la función de demanda, ¿ok? Seguramente lo que ustedes saben es que yo me voy a poner en la parte elástica
de la función de demanda, ¿ok? Entonces esta es una demanda lineal, entonces por supuesto la elasticidad cambia en cada punto. Tenemos una porción que definimos elástica, donde la elasticidad en valor absoluto es mayor que 1. El monopolista seguramente se va a poner en esta parte. ¿Ok? Resultado final, yo como fijo qué precio, qué cantidad, entonces qué precio voy a elegir. Bueno, la representación me dice precio igual W, que es mi costo marginal aquí. Entonces le digo aquí costo marginal es simplemente W porque estoy produciendo usando solo factor trabajo y no tengo costo fijo, nada. Precio igual W que multiplica algo, donde este algo es 1 más, y toda esta expresión que 1 dividido la elasticidad de la demanda en valor absoluto menos 1, lo llamamos mu, y sería el markup o margen de la empresa. ¿Ok? Entonces, la idea es que, por supuesto, cuando yo estoy en competencia perfecta, voy a tener precio igual costo marginal. Cuando yo estoy en competencia en monopolio, el precio va a ser superior, ¿ok? Va a ser igual al costo marginal más, aquí entonces 1 más el margen, entonces voy a tener mayor precio y menor cantidad, y aquí tenemos el triángulo de la pérdida de bienestar, etcétera, todas las cosas que ustedes saben, ¿ok? Entonces, la única cosa que me interesa aquí es que tengamos claro que este markup, ¿ok? O margen depende de la elasticidad de la demanda. El concepto aquí es más elástica la demanda, menor va a ser lo que llamamos el poder de mercado de la empresa. Como les decía, en el extremo de la competencia perfecta le dice que la demanda es infinitamente elástica, ¿ok? Entonces, la única, en realidad, lo que nosotros vamos a considerar va a ser esta única expresión. O sea, cuando yo le digo entonces cómo se fijan los precios, vamos a simplemente pensar a un contexto de mercado con competencia imperfecta, en el cual la empresa tiene un poder de mercado que está conectado a la elasticidad de la demanda, ¿ok? Que se resume dentro mu. Entonces, por supuesto, estamos de acuerdo que todo esto está escrito solo por el monopolio, ¿ok? Pero aquí la interpretación es un poquito más extensa, en el sentido que mayor es el mu, el markup, menos competitivo yo voy a decir que es el mercado. En el extremo represento la competencia perfecta diciendo que mu tiende a 0, ¿ok? En este caso, precio es igual al costo marginal. Mayor el nivel de poder de mercado, o sea, menor es la competencia, mayor va a ser el mu. Como les decía, la última cosa, y aquí cierro, una manera un poquito más fina si quieren, pero el resultado no cambia, ¿ok? Entonces hay mucha más fórmula, pero el resultado no cambia, es pensar al concepto de competencia monopolística, que es un poquito más fino, porque no hablo aquí de una empresa que maximiza su profit, sino que yo les digo que vaya a haber harta empresa, un continuo. Cada empresa produce un bien, omega, que es ligeramente diferente de los otros, ¿ok? Entonces aquí el poder de mercado viene del hecho que el bien CT omega es slightly different por cada omega, ¿ok? Entonces, y el consumidor tiene preferencia sobre esto. Entonces el agregado, el consumo agregado, el basket, ¿cómo se llama? La canasta, C mayúsculo, en realidad viene de un agregado de diferentes bienes. Cada bien está indicizado por omega, y omega es la empresa, ¿ok? Entonces cada empresa aquí está produciendo un bien que es ligeramente diferente de los otros, y los consumidores tienen preferencia para estos bienes, ¿ok? Diferentes. Entonces, en este caso, esto se usa mucho, por ejemplo, en international trade. Aquí, además, yo le estoy diciendo que está entre 0 y 1. Se usa también este tipo de modelización, se usa mucho cuando se habla de modelos que hablan de entrada y salida de la empresa. Entonces, modelo dinámico bien complejo. Y aquí entonces yo no le diría entre 0 a 1, que la empresa, el número de la empresa
está normalizado a 1. Yo aquí le diría N, por ejemplo, y N endógeno. O sea, yo voy a tener cuánta empresa en el mercado, 1, 2, 3, 4, no lo sé, va a depender endógenamente del modelo. Entonces, es para decirle que puede ser mucho más interesante estudiar estas cosas, pero aquí no, okay. Aquí yo le digo que tengo un número total de empresas fijo, esto está normalizado entre 0, está normalizado a 1 el total, okay. Podría ser mucho más complicado, o sea, aquí con algo endógeno, pero amén. Entonces, ¿qué le decía? Si yo considero esta modelización y entonces defino la elasticidad entre el bien omega, C de omega y C de omega primero, para decir el bien que produce la empresa omega y la empresa omega primera, ¿ok? La elasticidad es, por la simple definición de elasticidad, de sustitución, ¿ok? Entre estos dos bienes, es sigma, ¿ok? Entonces lo calculo, o sea, lo podemos calcular, lo calculan y le va a tener que dar sigma. Esto significa que esta representación es bastante amplia, una representación que me permite de tener embedded situaciones como bienes perfectos sustitutos, bienes perfectos complementos al otro extremo, ¿verdad? O la situación estándar en la cual la elasticidad de sustitución es constante, ¿ok? Igual a 1, ¿ok? Porque si esto tiende a 0, ustedes se acuerdan, ¿no? En la Cobb-Douglas la elasticidad de sustitución es constante, es siempre igual a 1, porque entonces si sigma, la elasticidad, le acuerdo que es sigma. Si sigma tiende a 1, todo esto tiende a 0, ¿ok? Entonces aquí tendremos básicamente un agregador de Dixit-Stiglitz, que lo que viene de la forma típica de una Cobb-Douglas, ¿ok? Multiplicativo nomás. Ok, todo esto para decir que si yo resuelvo este problema, que entonces es buscar las funciones de demanda de cada bien, o sea, yo quiero maximizar mi utilidad, el consumidor tiene una utilidad que le viene del consumo de su basket. El basket es dado por esta expresión, sujeto a un vínculo de presupuesto, ¿ok? Tengo que pagar, cada bien tiene su precio PT de omega y todo tiene que ser igual al gasto total, y en este caso PT. Entonces, por ejemplo, si tenemos varios bienes, aquí PT es lo que nosotros vamos a intentar de medir en términos de inflación, cuánto sube el nivel agregado de los precios. CT es la canasta de los bienes de consumo, ok, la canasta que viene del agregar todos los bienes CT omega, ok, CT es el agregado, el consumo agregado, CT omega y el consumo del bien producido por la empresa omega, ok. Entonces, miren, lo tienen en las slides, no es totalmente importante aquí usar mucho tiempo, pero lo que le quiero decir es, quiero resolver este problema, ¿qué tengo que hacer? Escribir la first order condition. Entonces esta es la first order condition, hago un poco de álgebra, entonces le estoy diciendo todos los steps, por si acaso le interesa, lo quieren recuperar, lo encuentran en el ramo futuro, aquí lo tienen, ok, entonces multiplico todo por CT omega y después integro sobre omega, que es todas las empresas, todas las variedades de los bienes, ok, todo esto para llegar a decir que esta expresión aquí es la función de demanda del bien omega. ¿Ok? ¿Cuánto yo quiero del bien omega? Dependerá del agregado, de las variables agregadas CT, PT y claramente del precio del bien. Y ojo que aquí entra el sigma. ¿Ok? Entonces, todo esto era para llegar a escribir un problema que fuera un poquito más entretenido que un monopolista, y entonces yo aquí le estoy diciendo, soy la empresa omega que produce el bien omega, ¿cuánto voy a querer producir yo? ¿Ok? O sea, ¿cuál es el precio que yo voy a fijar? Que significa cuál es la cantidad en correspondencia del precio que voy a fijar. Entonces, mi ingreso son precio del bien por la cantidad. ¿Cuál es la cantidad del bien? Bueno, depende de cuánto pide el público. Entonces, el vínculo será yo enfrento una cierta función de demanda, que es la que tienen escrita aquí arriba. ¿Okay? Entonces, esto que tienen escrito aquí arriba
está escrito de nuevo aquí abajo en la condición número 3. Y para hacerlo siempre simple, les decía, estoy con una situación en la cual tengo un solo factor productivo, que es el trabajo, y una funzione di produzione lineare. Q igual, o sea, cuánto produzco igual a cuánta hora hombre o horas mujeres uso. ¿Ok? Dice usted, tiene la misma pinta que el problema del monopolista. Sí, pero aquí yo tengo una expresione della funzione di demanda para el bien omega directamente linkeada al valor de la elasticidad. O sea, de sigma que está conectado al valor de la elasticidad de sustituciones. ¿Ok? Entonces, una vez más, si tengo que resolver este problema, escribo la condición de primer orden, ¿verdad? Me la arreglo. ¿Cuál es? La hago simplificaciones, perdón, y aquí llego de nuevo, exactamente la misma parte, la misma forma que le mostré antes. Precio PT omega igual WT 1 más, que tenemos aquí, 1 dividido el sigma menos 1, ok, esto es lo que hemos llamado mu, o sea, margen. La única cosa que aquí vemos directamente que mayor es la elasticidad de sustitución, ¿verdad? Entre los bienes, menor sigma, ¿ok? Menor va a ser el markup o margen, porque significa que estoy más, aquí es más transparente ver que cuando los bienes son perfectos sustitutos, no hay ningún poder de monopolístico, porque si yo cambio el precio, el consumidor va a comprar el bien, que es exactamente igual a lo que está o sea, lo que yo produzco es exactamente igual a lo que produce mi vecino. Entonces, si yo tengo dos panaderías en la misma cuadra y producen el mismo pan a lluvia, difícil que puedan cobrar precios muy diferentes. Si pero yo tengo mucha diferencia en el sentido que, bueno, aquí es básicamente tipo de preferencia, pero esto es un poco el contra de esta modelización, que es difícil, o sea, hay que hacer un salto mental entre esta elasticidad y que vería aquí de preferencia, ¿verdad? Con estructura, por ejemplo, regulation del mercado, etcétera. Pero bueno, tampoco podemos, o sea, hay que hacerlo con los modelos más simples. Entonces, como les decía, mayor es la diferenciación, mayor es la elasticidad de sustitución, más son diferentes para el consumidor estos bienes, más pueden haber diferencia, o sea, yo puedo permitirme de subir o cargar o cobrar, perdón, un margen o un markup alto, ¿ok? Entonces, toda esta discusión era solo para poner de manera más explícita en evidencia el link entre este mu y sigma, que en términos de preferencia le representa la elasticidad de sustitución entre estos bienes, ¿ok? Cuánto más o menos son diferentes para el consumidor. Ok, resumen. Esto es todo lo que tenemos que saber hasta ahora. Cómo se fijan los salarios nominales dependen de lo que viene de la negociación, precio esperado y después una función de U, tasa de desempleo y Z, y de lo que hemos descubierto aquí arriba, precio igual W por 1 más el markup, o sea, escrito en términos de W, nivel del precio dividido 1 más este markup. Y una vez más, yo este mu lo voy a interpretar de manera un poco así, ¿cómo se dice?, creativa, hablando también de nivel de competencia. Mayor la competencia en el mercado, menor es el mu y viceversa, ¿ok? Bueno, cierro acá, salió un poquito largo. Cuídense, nos vemos el lunes. Chao.